Bienvenidos a Punto de Encuentro en esta mañana. Hay una palabra de Dios muy interesante y muy poderosa. La palabra de Dios es interesante y poderosa, amén. No hay algo en la palabra de Dios que digas, más o menos. O sea, a través de todo Dios nos habla y hay que entender los contextos, y hay que entender la cultura, y hay que entender qué es lo que Dios nos habla, qué se aplica para hoy, qué no se aplica para hoy. Porque sí saben que la Biblia no todo aplica para hoy, pero hay un aprendizaje que se puede tomar para los tiempos de ahora. Quiero animarte. Yo esta mañana mientras me alistaba para estar acá en la casa del Señor, siempre estoy viendo la predicación y creo que la tenían puesta acá. Ok. Miren la completa la predicación de Punto de Encuentro Madrid, porque escuchaba yo al pastor y yo decía, el pastor predicó una cosa diferente, pero va muy conectado con lo que el Señor me entregó y creo que va a ser como un complemento, ¿no?, de todo lo que Dios está hablando en esta hora. Entonces yo voy a mandar el link de la reunión de Punto de Encuentro y durante la semana Madrid, y para los que no vinieron pues se van a tener que ver dos, ¿verdad? La de hoy y la de porque va muy alineado y es la confirmación que recibí de parte del Señor cómo Dios está hablando en este tiempo. Doble bendición, eso es. ¿Sabes que yo estaba viendo un video donde una persona explicaba y decía, ¿cómo es posible que tengamos en nuestro lenguaje decir, hay que usar los sermones de la iglesia o las predicaciones que no sean más de 20, 30 minutos porque la gente no acapara, o sea, no va a abrazar todo, y lo que queremos es que la gente se vaya con un mensaje directo, que se vaya reflexionando y no se pierda? Y esta persona decía, un pastor dice, pero yo voy muy en contra de eso porque no es lo que me enseña la palabra de Dios. Dice, porque yo me pregunto cómo la gente pone tanta atención a una serie que pueden estar 3, 4, 5 horas viendo la televisión con la serie y no pierden el enfoque. Y nosotros, los que tenemos una palabra de verdad, tenemos que hablar poquito porque así la gente abraza. El problema no es la palabra, ni el tiempo que se habla en la palabra. El problema es que el hombre no tiene interés en enfocarse o en poner atención a lo que Dios está hablando. Y me trajo mucho sentido, porque yo soy una de esas de, Señor, por favor, Espíritu Santo, córtale, porque a veces tú te vas, y yo me tengo la presión con la gente, que la pastora se tarda, ya dice que 5, pero eres tu Espíritu, y a veces yo tengo que orar de esa manera, a veces me he creído que soy más yo y el Espíritu Santo, o sea, a lo mejor terminó de hace tiempo y Dios me hablaba a través de ello. No estoy diciendo ni estoy preparando que hoy nos vamos a ir 2 horas acá. Pero quería traer eso porque también hay mensajes que podemos ver en 15, 20 minutos. Como el domingo pasado duró poquito el mensaje de 15 minutos, pero tuvimos un contexto poderoso antes de la predicación, pero fue un mensaje que nos llevamos. Entonces, el punto es que podamos tener interés en la palabra de Dios. Que en esta mañana y cada día que vamos a escuchar una palabra, o todos los días levantándonos, es con el interés, Señor, háblame. Damaris, no sé si puedas sentarte, porque no veo o mover tu silla tantito, o sea, como salir, sí, nada más para ver ándale, que no veo a Melissa, y me gusta verlos a todos, me gusta verlos. Tú sí, tú estás bien, de aquí veo a mi cuñis, entonces está bien. Es que como Melissa, ellos están del mismo tamaño, los hombres sí, o sea, como está más alto, sí lo veo así atrás de ti, aquí también lo veo. Sí, no te preocupes. Y así él puede sentarse derecho, ¿verdad? Hay que tener una postura para escuchar la palabra de Dios, ¿sabías? Una buena postura. Si tú estás en casa y tú estás acostado en la cama, tú no estás en la casa del Señor. O sea, a ti te va a entrar por un oído, te va a salir por el otro. ¿Sabían que la postura tiene mucho que ver para recibir? Entonces, si tú estás en casa, si hoy elegiste estar en casa, tienes que estar en una postura como que Dios está en tu casa, enfrente de ti hablándote. ¿Cómo estaríamos si visiblemente viésemos a Dios aquí enfrente? Yo cuidaría los detalles, ¿verdad? O sea, que el Señor no encuentre aquí, que pase bien, que nos encuentre bien ordenaditos, frescos para recibir, no arreglados, pero frescos, o sea, prudentemente dispuestos a escuchar al Señor. Yo veía a Fidel que me mandaba algo impresionante que le pasó esta semana, trajeado y todo, porque el evento que había se prestaba y porque su trabajo, o sea, te demanda que tú te vistas de esa manera, ¿correcto? Entonces, hay
lugares donde demandan. Yo fui a oficiar una boda la semana pasada, no me fui como me viste el domingo en la mañana. O sea, yo no puedo ir hacia una boda. O sea, entonces, en lo natural, entendemos que aquí hay que ir presentable. O sea, es una boda, me tengo que arreglar. Es un día de parque, vamos cómodos. Es una reunión de trabajo, tengo que ir como se me demanda. Hay restaurantes que tienen código de vestimenta, ¿sabías? Y nosotros con Dios queremos, que al cabo Dios mira el corazón. Me voy en pantuflas. Que al cabo Dios mira el corazón aquí en la cama, porque Él sabe que yo no pude ir, o estoy en Chile, que estoy en Nueva York, que estoy en México, que estoy en Baja California, ya se me olvidó, por Baja California creo, que yo sé que están ahí listos y preparados, pero la postura es importante. Entonces, traigo una demanda de parte de Dios para la iglesia de Punto de Encuentro Virtual, y es que si hoy no lo quieres hacer, bien, pero que te prepares, porque cada domingo queremos que estés con cámara abierta. ¿Hay cámaras abiertas? Sí. Entonces, que estés todos con cámara abierta. Sí, o sea, hay de los dos. Porque probablemente no están a lo mejor, ¿verdad? Preparados para abrir cámara. Pero hay que abrir cámara, ¿ok? Porque hay que dar la mejor postura a Dios. No vengo a hablar de posturas ni todo, pero tiene que ver con todo lo que Dios está hablando ahorita. ¿Sabes por qué? Hay detalles en la palabra de Dios que las dejamos a un lado. Y son cosas importantes que Dios estableció. Y una de ellas es guardar el día de reposo. Es para mí una responsabilidad traer una palabra de Dios. Y saber que esta mañana hay gente que no vino porque trabajó, por lo que sea. Y yo digo, Señor, es cuando la gente dice, la pastora me echó porque sabe que no estoy ahí. Y Dios viene a hablar y yo ya no o sea, esto es de parte del Señor. Y justo cuando traigo una palabra, alguien no está para escuchar lo que Dios va a hablar. Y cuando lo escucha, pues espero que sea Dios que le redarguye. Pero me da risa porque, como no lo hizo la semana pasada, que estaba la mayoría. Le he puesto el título y Dios me ha hablado a través de esta palabra, Airplane Mode. No supe cómo ponerlo en español. ¿Se entiende? Todos tenemos esa aplicación en el teléfono. Modo avión. Nada que ver. No supe cómo ponerlo en español. Modo avión. Tan simple, ¿verdad? Airplane Mode. Es que me quise que se viera como que más, ¿verdad? Se vio cool el flyer. Modo avión. ¿Para qué sirve el modo avión en nuestros celulares? Eso. Él tiene la explicación correcta. Yo apenas lo investigué ayer, fíjate, esta semana, perdón. Le voy a pasar el micrófono a Fidel para que no lo explique, porque él lo explicó mejor. Bendiciones a todos. La razón que lo ponen de modo avión o air mode, como dijo la pastora, es para que las señales, más que nada con la torre de control y los capitanes y el primer oficial que van a pilotear el avión, no interfieran, porque cuando despego, bueno, yo tengo mi Flight Simulator y todo, no soy piloto ni nada, pero me gusta mucho investigar de aviones, y cuando hacen para despegar un avión, primero que nada checan el weather, que es lo que causa la mayoría de los accidentes, y checan que la señal con la torre de control esté bien, no nomás cuando despegas, cuando de los primeros 3,000 a 12,000 pies es crítico la comunicación, porque hay que abortar el despegue o no. Entonces es muy importante tener el modo avión, sí, en los celulares. Que la verdad, ahí estaba viendo, como en un avión, hay gente indisciplinada, hay gente que lo pasa por alto y quieren seguir hasta grabando historias. A mí me ha tocado grabar historias despegando y todo, y dicen que no tienen números oficiales, pero la mayoría, un 30% de los pasajeros no lo hacen, o simplemente se duermen y no lo hacen. Entonces sí está. Es crítico. Sí, es crítico. Es crítico para escuchar la señal y evitar los accidentes y especialmente la muerte, porque los aviones puede pasar algo y eso es. Pues lo mismo pasa cuando nosotros no respetamos el día de reposo. Leemos la palabra de Dios y muchas cosas
las tenemos claras. Yo no me quiero ir al infierno, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que... Sin embargo, me doy cuenta, el Señor me trae esta mirada de que muchos ayunamos, oramos, leemos la Biblia, pero no pasa nada en nuestras vidas. Yo esta semana, estas 3 últimas semanas, Dios me ha traído esta palabra por varias personas de la gente que estoy en procesos de coaching, gracias, sin conocerse las personas. Dios está hablando y está trayendo una disciplina a lo que tiene que ver con el descanso de Dios. Y entonces, en ese momento, una de esas personas me dice, esta semana cuando tú me dejaste esta tarea de reflexión, de esta pregunta tan poderosa y leer la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo esto fue la experiencia que tuve. Y me di cuenta, me dice que Dios me habló y me dice, aquí hay algo tan importante que todo mundo se pasa y nadie está cuidando, que es guardar el día de reposo. Y si no hay una honra y una obediencia en guardar el día del reposo, es por eso que no encontramos la señal de Dios. Así ayune, ore, lea la palabra de Dios. Si mi cuerpo, mis emociones, mi espíritu no tienen descanso, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Y eso es trágico, porque Dios me hablaba. ¿Cuántos están listos para, de verdad quieren oír lo que Dios quiere hablar en esta mañana? Están a tiempo, porque déjame decirte una cosa que es mi responsabilidad. La palabra de Dios dice que los que no escucharon la palabra son justificados, pero quienes los escucharon son los primeros que nos vamos a quedar acá. Bueno, porque pongo yo lenguaje, nos vamos a quedar, se van a quedar, se van a quedar acá. Entonces tienen una oportunidad para desconectarse, para salir de acá, porque lo que escuchen hoy va a traer ya una demanda de parte de Dios. Con todo, vamos. Éxodo 35 del 1 al 2. En la semana pasada hablamos de Éxodo 34, 34 y 35. ¿Se recuerdan esa Éxodo 34? Y termina lo que hablábamos el domingo pasado, conversaciones poderosas. ¿Cuántos tuvieron conversaciones poderosas y trabajaron en esta semana con ello? Pregunta retórica, quédate allá adentro, no me levantes la mano porque al final es con Dios. Y Dios es el único que sabe quiénes abrazaron la palabra, la vivieron y tuvieron conversaciones poderosas con Dios. Pero no supimos cuál fue la instrucción de Dios para Moisés. Nos enfocamos solamente en que Moisés entró para hablar con él, porque es necesario tener una conversación para escuchar una instrucción. Y la instrucción fue la siguiente, segunda parte del domingo pasado. 34, 35. No, 35 del 1 al 2, perdón. Inmediatamente de la conversación que tuvo Moisés que vimos la semana pasada. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, será justificado, porque Dios conoce la necesidad. Dios entenderá que hay una situación que tiene que atender. Dios lo apoya, porque si no va, lo van a correr del trabajo. ¿Qué dice ahí? Morirá. Ahora sí, respire usted. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento viene Jesús. Para allá voy. ¿Te esperas tantito? Ok. Para allá voy. Teológicamente, yo estudié teología. Teológicamente entendemos esto como el día sábado. El día sábado tenía que ser el día de reposo, donde era el día del Señor. Hay iglesias hasta el día de hoy que las reuniones son los sábados y se les llama séptimo día, la iglesia del séptimo día. ¿Cómo más? Sabáticos, sí. De hecho, la Biblia dice que cuando
alguien se casa, tiene que tomarse un año sabático, significa un año de reposo, porque tiene que, ahora sí, o sea, tener comunicación y conocer, o sea, pasar ese tiempo con la pareja. O sea, bíblicamente la luna de miel tiene que ser un año sabático, en cuestión espiritual. O sea, si tú te casas, tú tienes, o sea, bíblicamente hablando te respalda que en el ministerio puedes descansar un año para estar dedicado a lo que Dios ahora te está demandando que te hagas responsable, que es formar un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Entonces la palabra sabático, o sea, cuando lo leemos en la Biblia, por eso significa reposo, porque teológicamente el día sábado, en ese momento, esa era la cultura, la ley que Jehová, no estaba Jesús acá, ¿ok? Que Jehová había establecido. Ahora, yo leo esto porque esto no cambia. O sea, no cambia el hecho que hay que guardar el día de reposo. Pero Jesús trae un entendimiento y una explicación de lo que es el día de reposo. Jesús no vino a decir, no se preocupen, ya vine yo, ya no hay día de reposo. Quiero poner en contexto esto y lo voy a sostener con la palabra del Señor. Pero cuando leemos acá, una de las cosas que estaba sucediendo con el pueblo de Israel es que no estaban honrando el día del Señor. Nosotros entendemos que para nosotros este día es el día del Señor. Y vemos muchos versículos. Ese es el día que Dios hizo el Señor, me alegraré, me gozaré. Me alegraré con aquellos que dicen, a la casa del Señor iremos. Mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellas. Y de ahí podemos, nunca dejen de congregarse porque muchos tienen costumbres. Al contrario, anímense los unos a los otros para que sigan obedeciendo y honrando el mandato del Señor. O sea, hay para aventar para arriba. Que los cristianos, no voy a hablar de gente no cristiana, que los cristianos, es más, me voy a ir más para atrás, que los ministros del Señor, que es gente que ya ministra y enseña la palabra, quieren distorsionar la palabra de Dios, dando ejemplo de que se puede trabajar y se puede adorar a Dios al mismo tiempo, ya esa se va a rendir cuentas con Dios. Y la muerte, acá era muerte física en el Antiguo Testamento. La muerte de hoy es la muerte en tu propósito. Y Dios me decía esta frase. Y aquí es donde, y lo escribí así en la madrugada, que era algo que añadió el Señor al mensaje. Y aquí es donde Dios me ha venido hablando acerca de esto. Hay una alarma de emergencia encendida en el cielo por muchos de sus hijos que están agonizando en su propósito y están a punto de morir en él, por falta de entendimiento y obediencia. ¿Sabes qué es peor que morir humanamente? Morir a nuestro propósito. Y comprarte la historia que Dios sigue ahí, cuando Dios ya no está. Por costumbre, por hábito. Sí. Aquí tienen libertad de todos predicar, ¿eh? Me encanta que me interrumpan, que sepan eso, porque es el Espíritu Santo alineando y me encanta. Fidel lo que está trayendo es que él le vino, mientras escucha esto, viene a su mente el hecho de identificar que también vivimos en iglesias donde hay cristianos, donde hay personas que ya van a la iglesia por calmar su conciencia, como un hábito, como una rutina. Yo tengo que ir a la iglesia porque es domingo y van con el miedo de, ay, no voy a faltar, pero no es con propósito. O sea, no van con el propósito, entonces salen de la iglesia, de la reunión y siguen la vida igual, o sea, sin cumplir propósito. Y entonces en este tiempo es el tiempo de cumplir propósito. Voltea con el que está enseguida de ti y dile, hey, es tiempo de cumplir propósito. Es tiempo de cumplir propósito. Mira, yo me pongo en el espejo, eso es de verdad. Sí, esto es de verdad. Yo me pongo en el espejo cuando vienen cosas a mí que me quieren desanimar
y me tengo que poner el espejo y decirme, hey, tú tienes un propósito y tienes que cumplirlo y tienes que hacerte responsable de ello. Esto lo tienes que soltar. ¿Por qué? Porque ahora tengo la fuerza de Dios para entender y ser redarguida en ese momento de, esto no viene de Dios. Entonces yo me tengo que parar, y me pasó la semana pasada, yo me tengo que parar ahí y decir, tú estás aquí para cumplir propósito, todo va a estar bien. Vas a estar en la reunión de Punto de Encuentro, vas a oficiar esa boda y Dios estará contigo porque, hey, es tu propósito. O sea, yo tenía que estarme reprendiendo. Yo tenía que estarme ministrando en ese momento y recordármelo en ese momento. Porque la carne, las circunstancias me empezaron a hablar. No la voy a hacer, va a ser muy cansado, esto y el otro, nos tocó hacer muchas cosas. Yo me tengo que parar, mi responsabilidad. Cada quien es responsable de cumplir su propósito. Dios no me va a dejar, porque al final voy a ir a hacer lo que Él me mandó a hacer. Entonces, te traigo esto porque yo, como si te sirve, si te alcanza, úsate el espejo cuando no haya alguien, ¿verdad? Y háblate, porque sabes que Dios te da autoridad de parte de Él. Sí, para ministrarte. O, habla. Pastora, Dora, ahí estás. Me habló la semana pasada, yo sentarme contigo, hablar contigo, escuchamos el testimonio poderoso el domingo, vino a casa el viernes y yo sigo. Lo que no sabes, Dora, es que Dios te está usando para traer conciencia a los que llevamos años en las cosas del Señor. Y Dora venía y decía, leí la palabra de Dios, Dios me redarguyó, y el Espíritu Santo la sigue redarguyendo. ¿Sabes cómo? Leyendo la palabra de Dios. Y cuando viene y escucha un mensaje en la casa, dice, cuando tú hablabas de esto y esto era lo que yo había leído. Dios te lo confirma. Pero si uno viene a la casa de Dios vacío, no has leído la palabra en toda la semana y la primera vez en toda la semana que vas a escuchar palabra es hoy, por eso sale por un oído y entra por uno y sale por el otro. Porque no tienes un contexto para decir, Dios ya me confirmó. Yo esto es lo que venía orando, esto es lo que venía leyendo, no lo entendía y ahora Dios me lo está mostrando. Y es por eso que muchos pueden caer en esa rutina de estar y preguntarte, bueno, ¿y para qué yo voy a la iglesia todos los domingos? A mí me ha pasado mucho eso, que a veces lo que leo entre la semana es Y me lo has compartido también, sí. Porque al final es Dios. Iglesia, yo tengo una responsabilidad que Dios me disciplinó hace 2, 3 años y que a mí yo tengo un temor por Dios aún más fuerte, porque yo no te voy a venir a predicar conforme a mis emociones, a lo que yo pienso y a lo que yo opino. Es una responsabilidad que Dios me dejó claro de que tienes que hablar lo que yo te mando a hablar, sostenido con la palabra. Y eso es una responsabilidad. Que la gente se vaya como decíamos el viernes, ¿ves? La pastora me aventó pedradas. Y se va enojado y se va ofendido porque ve al hombre, porque ve la carne. Eso es porque no tienes una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios puedes identificar quién Dios usa para hablarte y quién Dios no. Y una de las cosas que yo siempre llego después de una reunión, mi responsabilidad a casa es, Señor, te doy la gloria y la honra por la palabra de hoy. Pero si hubo algo, Señor, que mi carne habló, lo reprendo, lo echo fuera y bórralo del pensamiento y del corazón de cada vida. Porque tampoco puedo decir que estoy exenta. Tengo que venir y traerlo todo para que sea Dios que tome cargo. Después de decir esto, yo tengo una responsabilidad con Dios y lo hago públicamente porque Él me está escuchando y porque Él sabe. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Y si yo te traigo algo que no viene de Dios, no te preocupes que acá vienen sobre mí. Amén. Es contra mí. O sea, Dios me va a pedir cuentas a mí. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Bien. Muchos están agonizando en su propósito. Cierra tus ojos por un momento. Y en tus propias palabras, dile, Señor, no me dejes morir. Si en tu anhelo y en tu corazón es verdaderamente hacer la voluntad del Padre y cumplir el propósito, haz esa oración de corazón. No me dejes morir. A lo que me has llamado, a lo que me quieres dar.
Porque en el momento que yo muera, estamos hablando de espiritualmente, en el propósito de Dios, mi generación morirá. Las vidas que me ha confiado morirán. Y yo quiero ser una vida vivificante. Abrázanos, Padre. Amén. Cuando Jesús dijo, ¿cómo pueden decirme Señor, Señor, y no hacen la voluntad del Padre? ¿Se recuerdan de esa frase? Después de eso dice, hipócritas. Qué fuerte. Es una palabra que Jesús usa mucho. No sean hipócritas y vengan acá y levanten las manos y me digan, Señor, Señor, y salen y no hacen lo que yo les estoy diciendo. Qué fuerte. Dice, porque muchos me dirán, Señor, pero yo llegaba todos los domingos a predicar la palabra, lo que tú me mandabas decir. Señor, yo abría el Zoom y recibía a la gente de Punto de Encuentro Virtual. Señor, yo era del grupo de intercesión, de los primeros. Hay muchos que ni están cumpliendo con la oración del compromiso que tenemos y yo sí. Pero no hiciste mi voluntad. Todo lo hiciste por protocolo. Porque lo tienes que hacer. Pero tu corazón estaba alejado de mí. Y cuando yo tengo entendimiento en eso, entonces yo sé caminar ahora en la palabra de Dios con la distinción de la responsabilidad y el compromiso, que estamos trabajando en ello. Cuando yo camino con distinciones poderosas, eso me lleva a ser un reflejo verdadero de la gloria de Dios. Pero ¿cómo estamos reflejando el Evangelio? Nosotros. Porque nosotros tenemos que ser el Evangelio viviente caminando que dé testimonio a la gente. La mayoría de la humanidad no va a venir porque se va a encontrar una Biblia en la calle, puede pasar, y lea y se convierta. Puede que un 5% sucedan milagros así, como el eunuco, que estaba leyendo la Biblia, pero no la entendía, y Dios le va a mandar un discípulo. Pero hay personas que están esperando, hay gente que necesita que Dios envíe para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, y a través de eso la gente venga a los pies de Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos que inspirar la palabra de Dios a otros, darla a otros. Jesús, vamos a ver qué dice Jesús del día de reposo. Entonces, nos quedamos que en el Antiguo Testamento era un mandato. Es el cuarto mandamiento que Moisés estableció y que el pueblo de Israel lo tenía que seguir. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Porque Jehová Dios creó los cielos, la tierra, trabajó 6 días, pero el séptimo descansó. El séptimo, dámele un codamor a los dos, de repente. Ahí. Y entonces, el séptimo día, me van a decir, pastor, es que es el séptimo día, estoy descansando. El séptimo día, ¿qué? Descansó. Eso hizo Dios mismo primero. Sí. Y lo que iba a decir siguiente era eso. ¿Cómo entendemos el descanso nosotros? Porque hay veces que decimos, hoy es el día del Señor, hoy no trabajamos, es descanso. Vamos a vernos la serie. Vamos a irnos a acostarnos, a dormir, a levantarme tarde y todo eso. El descanso tiene que ver con 3 cosas. ¿Listos? Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos, el primero que lo abra, lo dice por favor, no lo comparte por favor y no lo lee. Primera de Tesalonicenses 5:23. Espero que esté diciendo el correcto, que no lo tengo anotado aquí. Bien, espérame, para que te escuchen allá en la... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas tienen que ser, ¿qué? Guardadas. Fíjate la palabra nuevamente, guarden el día de reposo. Jesús, el apóstol Pablo, lo que viene es ahora traer lo que Jesús estableció. Jesús va a venir,
pero Él quiere encontrar a su iglesia que han sabido guardar, ¿qué? Cuerpo, espíritu, alma, que en las almas está, ¿qué? Las emociones y cuerpo. ¿No te ha pasado? No sé si nada más a mí. Que el día que no haces nada, que no vas a trabajar, que descansas solo el cuerpo. Ves tele, ves esto, recoges, limpias, organizas esto, pero al día siguiente es como, hoy ando más cansado, ¿okay? Ya ni tengo ganas, o sea, otro día, ¿no? Antes de regresar al trabajo. O sea, no te levantas con una energía de, bien, el día de reposo, ahora sí, ay ya, de regreso al trabajo, vamos con todo. La gente va cansada todavía. ¿Ha pasado? Porque lo único que descansaste fue el cuerpo, fue la carne. Pero no hubo descanso en las emociones y no hubo descanso en el espíritu. Y cuando uno descansa el espíritu, que es mi relación con Dios, porque donde está la carne no puede obrar el espíritu, pero donde está el espíritu no puede obrar la carne, entonces cada día yo tengo una energía, una fuerza que no tiene nada que ver el café, ni las vitaminas, ni el CIO, ni nada. Mentira del diablo, tiene que ver el Espíritu Santo. Las otras cosas son añadidas y tiene que ver con el cuerpo para cuidarlo, pero es el Espíritu Santo quien te da esa energía y ese propósito de levantarte cada día. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno descansa el espíritu, uno se levanta, no importa el trabajo que tienes que hacer. Yo limpiaba casas y ¿sabes cómo me levantaba antes de ser manager? Cuando limpiaba casas y que fue una guerra con Dios, porque cómo yo iba a limpiar casas y yo era una evangelista y no puede ser, toda una historia. Pero Dios ahí, mira, tratando conmigo. Pero cuando Dios me mostró el propósito por el cual yo estaba en ese trabajo, entonces yo me levantaba y decía, Señor, otro día más. Padre, pon en mi camino cualquier mujer que necesite hoy tener una palabra de vida. Y cada casa que yo limpie, dame discernimiento para ministrar, para establecer el gobierno de Dios en ese lugar. Y eso a mí me da unas ganas de ir a trabajar cada día. ¿Por qué? Porque entiendo que el trabajo que Dios me dio, o sea, el lugar donde yo estoy es el lugar que Dios eligió para que yo esté y ser una posibilidad para la gente. Más allá del salario y del sueldo, que esa es la añadidura que Dios me da, yo estoy ahí para hacer una bendición. Yo como hija de Dios, yo no soy una en la iglesia y voy a hacer otra en mi trabajo. Yo como hija de Dios tengo la autoridad para establecer el reino de Dios en la casa de Dios, en mi trabajo, en mi familia y donde quiera que yo vaya. Y lo digo con autoridad porque ese es el reflejo de la gloria de Dios en mi vida. Él me ha usado para traer a mi familia a Cristo, para ganarme personas en mi trabajo, que sigo siendo su pastor hasta hoy, que ya no trabajamos, y que en donde quiera que vaya sigo siendo una inspiración. No porque Nidia es especial, sino porque le he dado lugar a Dios que haga lo que tenga que hacer a través de mí. Y detrás de eso ha habido cosas que tengo que renunciar. Ha habido procesos que he tenido que pasar, disciplinas fuertísimas que he tenido que abrazar, donde Dios te quita todo y tienes que comenzar de cero. No es fácil. 3 cosas: descanso, espíritu, emociones y cuerpo. El domingo pasado dije, tal vez llegaste despuesito de lo que dije, que estoy ya terminando una serie. A partir del próximo domingo voy a estar predicando de cada área con profundidad. Cómo cuidar el espíritu, cómo cuido las emociones y cómo cuido el cuerpo conforme a lo que Dios demanda en la palabra del Señor. ¿Okay? Hoy el título es primero saber aprender a guardar el día de reposo. El resto de los domingos, ¿cómo es que tengo que reposar estas 3 áreas? Amén. ¿Todos están listos para esta serie que estamos comenzando? Amén. Cuando Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí habla de 3 cosas Jesús: cuerpo, espíritu y emociones. Mira lo que dice Jesús: a llevar el yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Porque ¿sabes qué estaba pasando en ese momento? Jesús era carne. ¿Se recuerdan? Él era como tú y yo. La única diferencia es que él era perfecto y sin mancha. Dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Cuido el espíritu.
En el espíritu, en mi relación con Dios, es cuando yo enciendo el leño de la humildad. Si no hay humildad para abrazar la palabra de Dios, es señal de que no hay una relación con Dios. Aprendan de mí que soy manso y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para las emociones. Cuando las emociones descansan, es cuando el cuerpo descansa correctamente. Qué tremendo, ¿no? Pero uno dice, bueno, Señor, tú sabes que yo tengo que dormir primero para que cuando yo lea la Biblia esté fresca. Yo primero, ¿cómo? Esa soy yo. Hasta que yo coma, nos sentábamos a comer años atrás, Damaris, Carla y yo, y empezaban esa plática. Y yo, chicas, acuérdense, ahorita no, déjenme como, y ya me dicen. Qué misericordia tuvo Dios de mí, ¿eh? Bien desordenada la mujer. Bien desordenada la mujer. Ahora, yo he durado un día sin comer nada, porque Dios me ha puesto a hablar, a escuchar y ministrar personas. Y mi cuerpo no siente ninguna molestia. Y mis emociones están, porque antes, cuando no como, cuidado, porque el hook se despierta, me pone de mal humor. Y yo lo decía en mi lenguaje. Yo la verdad que yo cuando como me pongo de mal humor. Lenguaje, eso es ignorancia y falta de entendimiento. Cuando, ¿sabes qué? Yo ya descansé mis emociones. Estoy emocionalmente estable, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer y Dios me va a dar descanso. La semana pasada fue la última vez que viví eso, porque lo vamos a vivir siempre. Mis emociones estaban, yo no sé qué voy a hacer, cómo vamos a ir y venir. Yo le mandaba mensajes a Dama y le dije, Dama, ¿sabes qué? Yo estoy frustrada. Yo necesito que me ayudes a orar porque yo no sé cómo vamos a resolver este domingo. Es demasiada la carga, es demasiado la responsabilidad. No sé cómo le voy a hacer. O sea, estaba hablando mis circunstancias. Estaba hablando el problema, pero no estaba hablando solución. Cuando el Espíritu Santo me enseña eso el sábado a la noche, yo empecé a pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname por hablar circunstancias. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O qué estás hablando en este momento? ¿Tus circunstancias o la solución? No, es que estoy enfermo, no es que esto, es que no tengo trabajo, es que no tiene gasolina el carro, es que se me ponchó la llanta, es que aquello, es que el otro, es que si supieras. ¿Sabes qué? Yo he escuchado a muchos de ustedes y su lenguaje de circunstancias. Y yo en ese momento le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Les reprendo, les confronto? ¿O tú lo haces? Hazlo tú, no, porque lo van a tomar personal si les confronto. Les he confrontado y luego se rebelan, luego se ponen a la defensiva, Señor. Mejor hazlo tú porque no quiero afectar mi paz que me has dado. O al menos que tú me pongas ahí para confrontar y me vas a dar la fuerza para aguantar lo que viene. Porque al final la gente que no tiene una relación con Dios, no tiene entendimiento, va a pelear contigo. A ti se va a poner a la defensiva contigo. No va a tener el entendimiento ni la madurez para escuchar que es Dios. Entonces, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, cargados. Sí. Ahora, toda esta charla, toda esta plática que estamos teniendo sobre el descanso, justo antes de un pasaje que trata sobre el sábado, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Allá. Y en Mateo, capítulo 11, Nuevo Testamento, del 28 al 29, 11, 28 al 29, Mateo 11, 28, 29, quien lo encuentre me lo lee. 29. Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús empezaba a sanar a los enfermos, en sábado, que estamos hablando de, que eso es lo que en la cultura de ese entonces, como se manejaba, la gente criticaba a Jesús. Los fariseos, no la gente, los fariseos se levantaban en contra de Jesús y decían, ¿quién es este mentiroso que se cree sanando gente el sábado cuando el sábado nadie
tiene que mover un dedo, porque es el día de reposo. ¿Qué pasó? Aquí está la revelación. Lo que Jehová le entregó a Moisés para el pueblo de Israel, lo entregó al pueblo de Israel. Pero ese mandamiento se fue convirtiendo por el corazón y la actitud del hombre en un ritual, en una religión. ¿Y qué pasaba? Que cuando llega Jesús y usa el día de reposo para traer una palabra, para sanar a un enfermo, para multiplicar los panes y los peces, porque todos los milagros de Jesús sucedieron en días de reposo, la mayoría. Los fariseos se levantan y dicen, este es un mentiroso porque no está respetando la ley. Fíjate hasta dónde habían convertido un mandamiento de Dios. La ley de que el sábado se tiene que guardar como un día de reposo. Se había distorsionado. O sea, desde Moisés hasta los fariseos, fíjate cómo se viene con una mala interpretación. A un punto que era lo que Fidel dijo, que la gente empieza a ir a la iglesia ya por un ritual y un hábito, pero no le está transformando nada el corazón. La familia sigue igual, la vida sigue igual, siguen con ansiedad, siguen con depresión, siguen con faltantes, todo les sale mal, con enfermedades, con cosas, con esto, con lo otro, no hay plenitud. Una cosa es pasar por procesos que Dios permite para transformando, otra cosa son consecuencias por aceptar y elegir vivir en el sistema del mundo. Y comprarme la historia que Dios me entiende, que yo puedo hacer esto en un día de reposo, en el día del Señor. Hoy me escribieron varias personas que están acá, por eso digo, pues es la palabra que Dios te dice. Pastora, no vamos vamos a faltar por. Y yo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo único que decía es, bien, vamos a estar orando y que sea Dios que te abrace con su palabra. Porque tampoco voy a venir, bueno, pues mira, la palabra de Dios. Yo, Señor, tienes que tratar con... yo creo que estamos en los tiempos donde Dios tiene que tratar personalmente con nosotros, porque muchos cristianos, ministros que tienen ministerio y tienen a cargo personas, ya no les alcanza que un líder espiritual les hable porque todo se lo toman personal. Es triste, muy triste, porque no es lo que debería de pasar. Pero entonces ahí es donde uno intercede y decir, Señor, revélate, háblales, haz lo que tengas que hacer, quítales lo que tengas que hacer, pasa por lo que tengas que pasar, pero que en medio de la tribulación te escuchen. Y ahora sí es mi oración y veo que Dios responde y solo espero que la gente escuche. Ya de ahí, pues es Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Ezequiel, ve y dile estas palabras al pueblo. No, ¿cómo yo le voy a decir eso, Señor? No, bueno. Si tú no hablas y obedeces, hablarle al pueblo lo que te estoy diciendo, entonces voy a venir contra ti. Pero si tú hablas al pueblo lo que te estoy diciendo y el pueblo no obedece, entonces voy a ir contra el pueblo. Ah, no, entonces sí voy. Y digo, lo que tú haces conmigo, yo no me quiero meter en problemas. O sea, voy a ser obediente a la palabra del Señor. Y entonces, cuando Jesús dice estas palabras, la gente... los fariseos se quejaban. Y Jesús, en otras palabras, trayendo esta interpretación, lo que estaba diciendo, hey, esto no es un error. La gente se ha cansado y agobiado por el gran peso de observar el día de reposo, siguiendo la letra de la ley, mientras se pierde la verdadera intención e interpretación de Dios detrás de este mandamiento. Es lo que está diciendo Jesús. ¿No te dan cuenta que ya la gente está cansada de obedecer la ley? Porque ¿sabes qué pasaba? Que la gente guardaba el reposo pero con enojo. Es como cuando el lunes muchos negocios cierran por el Memorial Day y hay gente que se enoja. Y no, o sea, yo necesito saber qué voy a hacer el lunes porque yo no sé para qué cierran el lunes. Yo necesito 0 horas, yo necesito el trabajo. Para darte un contexto de lo que estaba pasando acá. Y Jesús decía, ya la gente está cansada de los Memorial Days. Ya la gente, es lo que lo dice Fidel, yo sí son buenos. Y son muy buenos. Uh-huh. Es que se necesita confianza para ello. Mucha confianza y mucha fe. Y disciplina.
En concurso, entendimiento. Porque por falta de entendimiento, ¿el pueblo qué? Murió, pereció. Eso es lo que está diciendo. O sea, toda la Biblia está conectado. Ya el que no quiera entender, yo ya no sé de qué otra manera. Tiene que ser el Espíritu Santo en ti que te lleve a llevar esto al entendimiento. Entonces, Jesús lo que está diciendo, la gente ya está cansada de llevar el día de reposo como una ley, cuando verdaderamente no tienen la verdadera intención e interpretación del Padre de lo que hay detrás del día de reposo. ¿Qué era lo que Fidel decía? ¿Y qué es cómo entendemos el día de reposo? Eso es lo que trajo Jesús al Nuevo Testamento. No es que Jesús vino a decir, ya vengo yo, ya no hay reposo, ya tienes, a través de mí tienes directo conexión con Dios, ya no tienes que ir a la iglesia, tú mientras ores en tu casa, tú mientras te conectes por Zoom, por cualquier excusa, justificación, aunque vivas a 15, 20, 30 minutos y en la misma ciudad. No, Jesús no vino a decir eso. Jesús no vino a mover lo que el Padre ya había establecido antes. Lo que Él vino es a traer la verdadera interpretación de lo que era el día de reposo. Jesús murió. ¿Cuándo murió Jesús? La Biblia dice, y Jesús murió, ¿cuándo resucitó Jesús? Un día después del día de reposo. Un día después del día de reposo. Porque el sábado era el día de reposo. Y Jesús resucita un domingo y nosotros celebramos la resurrección un domingo. Estamos hablando de la cultura de ese tiempo. Aquí lo importante es entender el día de reposo. Entonces la Biblia dice, y Jesús resucitó un día después del día de reposo. Déjame te traigo la revelación del Padre. Dice la Biblia que no hay día, nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús va a regresar. Y si regresa un día después del día de reposo y no respetamos el día de reposo, ni tus emociones, ni tu espíritu, ni tu cuerpo va a estar preparado para la venida de Cristo. Ahí vemos la importancia del día de guardar el día de reposo. Jesús quiere aclarar el significado del día de reposo para ellos. La gente necesita descansar, dejar de trabajar duro y estar presente con Dios. Y Jesús en este versículo aquí lo que quiere hacer es marcar el comienzo de la promesa completa de lo que Dios estableció a través de Moisés. Él es el descanso de Dios. Y la gente puede venir a Él y encontrar el verdadero descanso del séptimo día que Dios pretendía. ¿Por qué no era un error? Porque Jesús es reposo. Jesús sanó a la gente, le dio descanso corporal, carnal, alimento, les dio el alimento de la palabra, les dio el alimento de las emociones, duerman tranquilos. El día de reposo, porque Él es el día de reposo en la tierra. El día de reposo, el reposo verdadero, el descanso verdadero, ¿quién es? Cristo Jesús. Y claro, yo tengo que tener relación con Jesús para que el Padre, para que Él interceda por mí con el Padre todos los días. O sea, tengo que orar, tengo que leer la palabra, pero hay un día que sí se demanda que todo ese día sea guardado como un día de reposo para Dios. Donde no tienes que trabajar, ya trabajaste 6 días y unos trabajan muy duro, hay otros que no trabajan tan duro, pero al final es trabajo que desgasta tanto. Hay trabajos que desgastan el cuerpo y la mente, y hay trabajos que descansan la mente y las emociones. Y tal vez el cuerpo no, porque están en un escritorio, o sea, no haces un esfuerzo. No, sí. Isabel dice que si no tienen que cocinar. De eso. Ahora, muy buena la observación de ella, porque entonces lo que me está diciendo Isabel es que ella ve el cocinar como un trabajo,
Y es que es trabajo cocinar, ¿verdad? Es trabajo cocinar. Para algunos. Para mí es descanso. Entonces, me encantó lo que trae Isabel. Tú tienes que saber interpretar para ti qué es el trabajo. Exacto. Para tú tienes que identificar, yo soy soltera. Yo no tengo que echar lonche. Yo no tengo a nadie en que hacerle comer. Bueno, o sea, hago de comer, pero pues ahí le comparto a Damaris, pero no tengo una responsabilidad de, Damaris, ya está lonche. Aunque a veces le digo, ahí sobró, pues te deje ahí para que te des de lonche. Pero al final no es como con esa demanda, como una esposa que verdaderamente tiene que estar ahí para el marido, para los hijos. Entonces, qué hermoso que el Espíritu Santo se está moviendo acá. Tienes que identificar qué son las cosas que para ti son trabajo. Entonces, hoy días de reposo, vámonos a comer fuera. O el marido puede decir, ¿sabes qué? Yo cocino hoy porque yo sí que trabajé toda la semana y yo tengo ganas de estar en la cocina, porque para mí eso es descanso. El punto es acá, primordial, es que hoy es el día de reposo y hoy hay que estar en la casa del Señor. Y los que no están en la casa del Señor, por una o por otra razón, que no sea que estés acostado en un hospital y no puedas salir de ello, o tendido en una caja porque te están velando, no hay excusa. Lo demás no es justificable. I'm so sorry, pero tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice. No puedo justificarte. Yo hablaba con Sandra y Juan esta semana y le decía, Juan, ¿qué pasó, pastora? No, él me hablaba y me daba testimonios. Mire, la boca se le llenaba de Dios, tiene un entendimiento, todo. Y le digo, ¿sabes qué, Juan? No, me encanta lo que está pasando, cómo lo estás llevando, lo que estás haciendo, pero no te estoy viendo los domingos. Y me dice, yo sé, pastora. Y créame que me duele en el corazón. Él, su trabajo es cortar yardas. Y todas las semanas si llueve, o así tiene clientes, lo tiene que ir a hacer. O sea, estoy hablando de un sistema que el mundo presenta, ¿ok? No estoy justificando. Y él es una persona que está entrando al conocimiento de Dios. O sea, él no sabe toda es más, todavía tenemos que empezar los primeros pasos y el muchacho tiene que bautizarse. Y él está en esa, porque él no sabe todavía. Y ahí es donde yo le pido al Espíritu Santo cómo llevarlo, desde esa disciplina, desde el amor, porque Jesús no hablaba las mismas palabras con los discípulos y con la multitud, ¿correcto? Entendimiento, papá, entendimiento, iglesia, por favor. Ay, ¿por qué a mí? Pues, ¿por qué? Porque siempre me tienen que hablar. Ya es un discípulo, dale gracias a Dios. Y los metí en cintura a Jesús. Pero a la multitud no, a él les traía parábolas, para que ellos pudieran tener el entendimiento. Pues ahí me tienes dándole parábolas. Y él dijo, sí voy a orar por esto. Un tremendo aprendizaje. Y lo que tengo que hacer yo es seguir orando para que él tenga ese entendimiento y que sea Dios. Pero yo a él, o sea, personas así, aunque yo le diga, mira, si tú dejas ese día por Dios, Dios te va a multiplicar las yardas la siguiente semana. Tal vez él no lo va a entender. Hay gente que no lo va a entender todavía de esa manera, porque no ha vivido los milagros de que Dios siempre ha proveído. Aquí, pregunto, ¿hay alguien que nunca ha vivido un milagro donde tienes el entendimiento, hey, Dios proveyó? ¿Nadie? ¿Nada más yo? Amén. Amén. Cuando los seguidores de Jesús observan el sábado, vivimos como si esta restauración ya hubiera ocurrido. Y nos tomamos un descanso de los ritmos rotos, del atrejeo, de las dificultades, para reservar un tiempo para honrar el gobierno de Jesús, disfrutar de su presencia y extender el descanso al mundo que nos rodea. Cuando confiamos en la invitación de Dios de venir a Él y descansar de verdad, nos convertimos en lugares donde su presencia puede morar. Iglesia, con amor, pero de parte de Dios, filtrado en la palabra. La presencia de Dios no puede habitar en un cuerpo que no está descansando. Y Dios dice, te has comprado la historia creyendo que soy yo, y yo no soy. Porque entonces yo me negaría a mi misma palabra y a mis propios mandamientos. Dios jamás
va a probar a una persona que quiera trabajar, servir al Señor y a las riquezas el mismo día? Es imposible. Que el diablo, que tu corazón engañoso te dice, y tu orgullo te dice que Dios conoce tus necesidades y que Dios sabe que necesitas de ello, que Dios tenga misericordia de ti. Pero la palabra de Dios no dice eso. Hay un restaurante muy famoso que cierra los domingos. ¿Cuál es ese restaurante? Todo mundo sabe. ¿Alguien sabe por qué cierra los domingos Chick-fil-A? Saqué la información desde cuándo se estableció esto en Chick-fil-A. Atentos. Nuestro fundador, Trent Curry, tomó la decisión de cerrar los domingos en 1946, cuando abrió su primer restaurante de Chick-fil-A en Happyville, Georgia. No sé si lo dije bien, pero en Georgia, en un pueblito de Georgia. Fue el primer Chick-fil-A, por si no sabían, ahí. Después de que él había trabajado 7 días de la semana en un restaurante abierto las 24 horas, él dijo: ¿qué tan importante es que la gente sepa que el domingo es el día del Señor y se tiene que guardar reposo? Así es que yo abriré un negocio de comida rápida que va a cerrar los domingos para que yo, mi familia y mis empleados puedan reservar un día para descansar y adorar, si así lo empiezan a entender, a Dios. Deseaba, si así lo deseaban, una práctica que mantenemos hasta el día de hoy. El fundador de la cadena escribió que cerrar los domingos, esa es nuestra forma de honrar y obedecer la instrucción de Dios con entendimiento. Sigo. Dijo uno de los fundadores de las generaciones desde el fundador: Dios honra y ha honrado nuestra decisión y pone ante nosotros oportunidades inesperadas para hacer un trabajo mayor para Él debido a nuestra lealtad en Él. Chick-fil-A pierde un estimado de 1.2 mil millones de ventas al estar cerrando los domingos por año. Pero, en contraparte, Wall Street informó que Chick-fil-A tiene ingresos de más de 10 mil millones al año. 10 veces multiplicado. Para la industria humana, Chick-fil-A pierde. Para el reino de Dios y testimonio al hombre, Chick-fil-A gana más que cualquier restaurante de comida rápida. Chick-fil-A es el único restaurante de comida rápida después de la pandemia y antes de la pandemia que nunca ha caído en bancarrota, que tiene la demanda de abrir más y más y más Chick-fil-A. Y tienen una demanda de queja por millones de personas por no abrir los domingos. Y aún así, ese lugar siempre está lleno los 6 días que tienen que trabajar. Yo pregunto, ¿dónde dice que tú tienes que trabajar el domingo? Porque Dios te entiende. Yo te voy a decir una cosa, la gente que trabaja en domingo carece todo el tiempo de alcanzar sus metas en la añadidura que necesita. Y trabaja 7 días y no le salen las cuentas y no le alcanza y siguen viviendo al día de la ayuda de otros y no establecen, no viven su propia vida a través de un milagro de Dios. Tampoco he trabajado ni un domingo desde que conozco al Señor y tengo entendimiento de eso. Desde que soy cristiana,
Las únicas veces que falté el domingo fue por rebeldía y por procesos que estaba pasando, que el diablo me quería sangolotear y que Dios tuvo que tratar conmigo. Pero para la gloria y honra de Dios, yo nunca he faltado un domingo por trabajo. Y he estado en necesidad económica muy fuerte. Pero si hay algo que he sabido guardar y cuidar, es la palabra de Dios. Esa no es negociable con nada. Con nada. Ahora soy coach. Yo manejo mis propios horarios. Y hay gente que me ha dicho, ¿y domingo en la noche podrá? No. Y llegó un momento donde dije, bueno, pero es propósito de Dios, porque pues soy un coach cristiano y todo. Y el Señor me dice, sí, pero generas dinero con eso. Si quieres seguir viviendo y que sea yo tu proveedor, entonces todo lo que tenga que ver con generar dinero, no puedes usarlo en el día de reposo. Y déjame probarte a ti. La persona que está viviendo esto y por lo cual Dios me venía hablando acerca de esto es Cindy. ¿Ustedes la conocen? Y Cindy vivió una experiencia con Dios y Dios le muestra, es que tú no has sabido guardar el día de reposo. Porque eres una muchacha muy activa, te vas a la iglesia, regresas a la iglesia. Dice, y es que como yo, desde la pandemia, hay días que voy a la oficina, pero hay días que trabajo de casa, que tengo la oportunidad de trabajar. Entonces yo el domingo en la tarde, yo agarro mi computadora y empiezo a avanzar trabajo de la compañía para hacerlo el lunes. Nunca me sentí que yo le estaba faltando el respeto a Dios. Hasta que Dios vino y me dijo, no puedes, no estás guardando el día de reposo. El día de reposo, que es hoy, es para descansar en Jesús. Venir a mí, por eso dice, los que están trabajados. O sea, trabajaste toda la semana, déjame darte descanso. Pero si tú quieres buscar el descanso en el mundo, porque ¿sabes qué pasa? Que inconscientemente cuando yo trabajo un domingo, lo que estoy haciendo es buscar el descanso en una provisión y estar tranquilo. Y el error más grande es que al cabo el lunes yo no en trabajo y descanso. Te está hablando alguien que lo hacía. Y el Señor dice, pues no, porque el lunes yo lo hice para que sea productivo. Si no quieres trabajar en tu negocio, en tu empresa y abrirla, ponte a trabajar en tu casa, cocina, limpia, pero trabaja. Porque es un día para trabajar, lo puedes hacer. No para que estés acostado, levantándote tarde. Hay todo un contexto de eso. La presencia de Dios no puede habitar en un cuerpo sin descanso y menos en un cuerpo que deshonra y quiere seguir sirviendo a dos señores en el día de reposo. No podemos ser una posibilidad si no tenemos vidas ordenadas en Dios a través del descanso. Espíritu, emociones y cuerpo. Y una frase que el pastor Fran dijo hoy, que dije yo, esto va conectado con lo que estamos hablando, es que no tengo que adaptar a Cristo a mi cultura, sino que tengo que adaptar mi cultura a Cristo. Me encantó. Como yo vivo en la cultura de que hoy hay que trabajar para sacar el alimento y uno está en Estados Unidos y es que si uno no trabaja no y usamos la palabra mal, es que el que no trabaja no come. Bien desordenados que andamos por todas partes. Predicamos la palabra conforme a mi conveniencia, conforme a mi comodidad y conforme a lo que a mí me acomode. O sea, yo acomodo a Cristo y la palabra a mis necesidades. Yo no voy a la iglesia hoy porque tengo que trabajar, pero mañana dedico el día en oración, en ayuno, en palabra de Dios. Bien ordenados. Y por eso Dios no puede obrar en el desorden. Hay que haber un orden. Entonces, cuando tú tienes este entendimiento, yo empiezo a cuidar el día de reposo. El día que fuimos a Pensacola y regresábamos el domingo, yo le decía, yo no puedo creer que no voy a estar un domingo. Yo desde que entiendo esto, yo no te voy de vacaciones un domingo. Yo a veces, antes era así porque digo, así no pierdo días del trabajo, porque esos sí son pagados. Me agarro el fin de semana que no me pagan y regreso el lunes o martes y así son menos los días que no pierdo en mi trabajo. No, yo no voy a acomodar mi
La palabra de Dios a mi cultura. Ahora yo no importa si pierdo días de trabajo y no me pagan, yo pido vacaciones, pero yo voy de vacaciones del martes al sábado, pero yo el domingo estoy en la casa del Señor. Háblalo con Dios. La pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Yo te diría, tranquilo, de verdad, porque pues yo... Uh-huh. Y por eso Jesús dijo, y por eso Jesús decía, vengo a quitar, a que la gente está cargada. Mira, hay gente que está cansada de venir a la iglesia los domingos. Hay gente que está cansada de tener que diezmar cada domingo, pero lo hace, viene. ¿Me explico? Lo que está diciendo Jesús es eso. ¿Sabes por qué están tan cansados de guardar el día de reposo? Porque se lo has pintado como ley. Tú tienes que estar en la casa de Dios, no puedes faltar, estás en el infierno y todo. A mí me avisa la gente de la iglesia, no voy por esto, pastora. Bien, no te preocupes, gracias por avisar, Dios te bendiga. Yo no voy pero sí tengo una responsabilidad. Señor, revélate, sé tú. Y si hay una instrucción que quieras dar, parte mía, o sea, a través de mí, entonces yo voy a obedecer. Pero yo ahí no me explico, o sea, tu pregunta, Fidel preguntaba que qué pasaría cuando uno tiene viajes de semanas grandes. Creo que ahí ya es una conversación, recuerda, Moisés entraba a conversar con Dios para recibir la instrucción. Uh-huh. Pregúntales por qué y probablemente es una instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad de estar enfrente y el Señor quiere que descansen en Él. Porque si no, van a seguir estorbando en la obra del Señor. Hay cosas, pero ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué es importante entender el reposo? El día de reposo para guardarlo. El día de reposo es para descansar en Jesús. O sea, el día de reposo en el día de reposo no puedes trabajar. Cuando Jesús llegó al templo, ¿qué fue lo que le enojó? Estaban vendiendo cosas en el templo, en el día del Señor. ¿Qué hizo? Les aventó las mesas. Sí. Uh-huh. Pero al final vas a hacer lo que Dios te dirija a hacer. ¿Me explico? O sea, es importante lo que dice Fidel porque dice, ¿qué pasa si esto de repente la gente lo puede tomar como religiosidad? Y por eso dije, vuelvo al contexto, Jesús vino para romper eso. Para romper eso y para que tengas una relación con Jesús. Tienes que tener una conversación con Dios antes de tomar una acción. Entonces, si dices, voy a un viaje misionero y no voy, estás en el descanso del Señor. Y créeme que uno descansa más en esos viajes que viajes para el descanso del cuerpo, del espíritu, de esto, ¿no? O sea, es ya cuestión de la sabiduría al temor a Jehová. Entonces, si yo tengo entendimiento que el día de reposo para mí no es algo que Dios lo demanda como, quiero que estés todo el día conmigo en la casa, no. Sino que es un día que Dios me está diciendo, es que mira la mirada, es que Dios nos está regalando un día de descanso. Y es que, por ejemplo, como la semana pasada. Pueden abrir conversación también ahí, porque acá están. Me encanta. Perdón, sí. ¿Ya aclaró un poco la duda? ¿Tienes más dudas? Ok. Del antiguo y del nuevo. Sí. Uh-huh. Sí. Jesús mismo dijo, déjame lo repito aquí porque es muy interesante lo que estás diciendo. Jesús mismo dijo, yo no vengo a quitar la ley. O sea, vengo a cumplirla y a que haya un mejor entendimiento de la gente ante la ley. Porque ese momento era mucha religión, ¿se recuerdan? Todo era religión. Todo. Entonces, ese es el día de reposo, ese es el día donde Dios te puede usar para orar por una persona. Si viene gente a comer a tu casa, ese es el día que la gente sana,
que la gente sana con más libertad, que la gente es más sensible al Espíritu Santo, que las personas, porque estamos descansando. Y en el día de reposo tú puedes tener el reposo que quieras tener de las 3 áreas. O sea, no tampoco que ahí es domingo el día del reposo, entonces no prendas la tele. O sea, ahí sí ya es religiosidad. Importante, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo, porque solo Él te va a dirigir lo que tú tienes que hacer en el día de reposo. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a decir, bueno, se abrió una oportunidad para un viaje, pero porque ese domingo va a haber un propósito que tienes que cumplir en mí. Mientras, es que voy a trabajar, pastora, porque hay un empleado, yo sé, Dios me va a usar. Mentira del diablo. Si hay riquezas en el día de reposo, no es día de reposo. O sea, no estás honrando el día de reposo. Chick-fil-A tiene este testimonio poderoso y yo digo, claro, tiene sentido. Es que ese lugar está lleno 24/7, bueno, no, las horas que está abierto. Un solo día en el Chick-fil-A que tenemos enfrente, hoy no había gente. Yo me asusté, dije, ¿ya vino Cristo o qué? Porque sí o no, ese lugar está de filas, de filas, de filas. O sea, es impresionante cómo tú ves ese lugar. Dios tenga misericordia de los que están abiertos 24/7 y la gente está trabaje y trabaje. Ándale, dilo por favor. Digo, es impresionante cómo la gente no cocina. Yo no puedo comer Chick-fil-A. Ay, no, yo sí. No, comí varias veces y las varias veces Sí, ya es una cuestión del cuerpo. Sí. No, a mí me encanta el Chick-fil-A. Ya esa es una cuestión de cada uno, ¿no? De su alimentación, pero sí, pero es todo lo que honra a Dios, uno lo tiene que honrar. Seas partícipe o no, nunca hables mal de algo que honra a Dios. Porque cuando tú te metes con algo y alguien que honra a Dios, cuidado. respeto que la gente, ¿verdad? Pero No, pero yo pensé que decías, la gente no cocina porque están acostumbrados. no, eso es desde quiera. No, lo que iba a comentar fue hace un momento que dijiste que uno va a trabajar, porque no lo he compartido esto, que uno va a trabajar porque un compañero le va a llevar la palabra. ¿Recuerdas que había querido salirme del trabajo que tenía antes? Pero había una muchacha que yo siempre la animaba y le daba pues, la palabra de Dios, y ella también estaba ahí un poquito. Bueno, las dos me aceptaron mi renuncia finalmente cuando ella salió también. Salimos las dos. ¿Se cumplió el propósito? Se fue ella y me fui yo también. Wow. ¿Nunca lo compartí? No, por favor, cuando haya testimonio, especialmente cuando ya me dices el contexto de esa plática, hay que contar el testimonio. Isabel tenía dos trabajos, enojarse y condenar. Tiene 2 trabajos, su negocio como estilista, que es la mejor, manos santas. ¿A hombres también les corta el pelo? Nada más. Corta natural, para darle el anuncio completo. Ella tiene su salón, ella maneja su espacio y ella no abre domingos. Bueno, pero también trabajaba en una joyería, en el mall. Y entonces ese trabajo lo quería dejar ya de hace meses. Ora, pastora, ora, porque ya lo quiero dejar y solo para tener más tiempo para meterme con Dios, me recuerdo las pláticas. Y entonces una vez vino, dice, ¿sabes qué? Ya estaba yo presentando mi renuncia, pero es que hay una chica que tiene esta necesidad y bueno, y ella eligió quedarse conforme el Dios le iba llevando. La chica renuncia y por fin le aceptaron a ella la renuncia también. Sí, y es que ahí era el lugar donde ella podía hablar con ella, donde te encontraba. Eso es a lo que voy, propósito. Yo trabajé 11 años en una compañía. Los primeros 10 años era el propósito de Dios. El último no lo fue y las consecuencias fueron terribles. Pero cuando uno tiene humildad para decir, Señor, la regué. Uh-huh. Me recuerdo. Sí. Que ese día le hicieron mandatorio a Isabel a ir a un domingo porque era una reunión de manager y ella no fue porque ella eligió venir a la iglesia, porque ella entendía que ella tenía que estar en la casa del Señor. Y Dios trae recompensa. O sea, Él es el que trabaja por ti. Si todos tuviésemos ese entendimiento de aprender a honrar la palabra de Dios y obedecerla, nuestras vidas, nuestras familias,
nuestro llamado y nuestro propósito estuviese en otro lugar. Estuviésemos en otro lugar. La pregunta es, hasta el día de hoy, ¿cómo está tu vida? ¿Hay cosas que dices, yo gracias a la obediencia y al entendimiento, cambiaron, o sigues viviendo la misma manera de ser y de ver la vida? En otras palabras, por tus propias fuerzas. ¿Qué pasaría si le empezamos a dar el lugar a Dios? ¿Qué pasaría si hoy elijo honrar este mandamiento y guardar el reposo de Dios? ¿Qué pasaría si hoy me comprometo con Dios a estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos? ¿Qué pasaría si hoy elijo que cada día del Señor, cada reunión que tengo que congregarme, yo elijo entrar en esa puerta en vez de estar en lugares de maldad? ¿Qué estuviese pasando en nuestra vida? Dios no puede confiar vidas a quienes no tienen la verdad absoluta a través de la unción del Espíritu Santo. Y eso hay que pagar un precio para que eso suceda. Hay que pagar un precio para que eso suceda. Tú le puedes compartir a tu familia, a tus amigos y seguir invitándolos a la iglesia. Tal vez la gente no viene. La pregunta sería, ¿qué están viendo en mí? ¿Desde qué lugar yo estoy dando testimonio? ¿Desde qué lugar? Y ahí es un temor, porque te das cuenta que está haciendo la obstrucción y el estorbo para que esas personas vengan a la casa de Dios. No es que Dios no las quiera alcanzar, es que te ha puesto a ti, pero como no hay orden, no estoy llegando a hacer esa posibilidad para otras personas. Yo quiero ver a Dios en mi vida y quiero cumplir propósito. ¿Hay alguien en este lugar que quiere cumplir propósito? Amén. ¿Hay alguien en este lugar que dice, pastora, yo no quiero cumplir propósito, yo quiero sentarme y esperar a la venida de Cristo? Es válido también. La única diferencia es que no vas a vivir en plenitud en la tierra. Va a venir Cristo, te vas a ir con Él porque le serviste toda la vida, pero no cumpliste el propósito y no vas a poder decir, he acabado la buena carrera, he ganado la batalla, una corona me espera en el cielo. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, hay muchas cosas que hacer para la obra del Señor. Si tú no estás sirviendo a Dios en ninguna área de tu casa, o que la pastora sepa que estás sirviendo fuera de ella, porque hay ministerios fuera también, tienes que acercarte a abrir conversación conmigo y decir, pastora, yo quiero saber cuál es mi propósito y quiero servir a Dios. Ayúdame a orar para ser dirigida por ello. Amén. ¿Queremos ser un cuerpo vivo o un cuerpo enfermo? ¿Queremos enfermar o avivar el cuerpo de Cristo? Avivar el cuerpo de Cristo. Pónganse de pie. Esto ha sido palabra de Dios. Yo aquí, mira, me lavo las manos y que sea Dios con cada uno de nosotros tratando y que Él diga, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, amándonos los unos a los otros. Yo te voy a entender, yo voy a orar por ti, pero mi responsabilidad es que yo te voy a interceder acá y decir, Señor, tú háblales de la manera que le quieras hablar. Sobre todo porque el mayor deseo de Dios, no mío, antes de mío, de Dios, es verte cumplir el propósito y prosperar en todo lo que Él te ha dado y te ha llamado. Ese es el deseo de Dios. Yo no soy una mujer próspera porque tengo conocimiento, porque la tengo fácil, porque tengo un crédito extraordinario, porque yo soy una mujer próspera porque he sabido honrar a Dios con todo lo que nos ha pedido. Y también he deshonrado y también sé cuáles son las consecuencias de ello. Y soy una mujer próspera porque he aprendido a ser humilde delante de Dios y decir, Señor, esto está mal. Y disciplíname, porque para mí tu disciplina es una caricia de amor a mi vida. Y no me dejes en el mismo lugar. Yo quiero ir y estar, como dijo el salmista, dame la fuerza para permanecer en tu camino.
Yo he perdido casa, yo he perdido trabajo, he estado 0 centavos en mi cuenta. Dios me ha hecho a mí como quiere, pero porque yo se lo he pedido, porque yo le he dado autoridad, porque yo le he dado el gobierno. Por eso hoy Dios nos llevaba al principio, dale el gobierno a Dios de lo que es de Él. Y es que nada de lo que tenemos hoy es de nosotros. ¿Sabías eso? Nada. Verónica me decía, ay, pastora, I love you, Chush. El Señor me los regaló. Me lo regalaron ustedes la iglesia un día del día del pastor. Los pastores llegaban a comer. Qué bonito tu comedor. Es un regalo de Dios. Es de Dios. Venía Amy a comer, me dice, I love you, car. Me encanta tu carro. Dios me lo dio. Es de Dios. Tengo la convicción y siempre de mi lenguaje sale, hey, es de Dios. Es de Dios. Me decían unos pastores, a veces no entendemos cómo tú puedes pastorear sola. Si nosotros que somos dos, dice, nos inspiras, es Dios. Es que el llamado es de Dios. Y cuando tú entiendes que donde estás y lo que Dios provee y lo que Dios te da es Dios, así, con ese entendimiento, lo hablas. Porque es una verdad. Oyes, qué bonita tu casa. Fue Dios. Si te contara, fue Dios. Oye, ¿ese es tu marido? Pues fue Dios. Oyes, qué marido, qué matrimonio. Ha sido Dios. Eso es lo que Dios quiere que te pase. Ha sido Dios. La semana pasada me decía alguien, oye, ¿y cómo le haces para ser tan? Es que reflejas una gloria de Dios, me decía esta persona, una pastora de Colombia. Y el apenas saber que no estás casada, que no tienes hijos, que tienes 45 años, ¿cómo le haces? Tengo tantos jóvenes en mi iglesia, entre los 20 y los 30 jovencitas, que están desesperadas, se están amargando porque no logran encontrar esa pareja. ¿Cómo le has hecho tú? Ha sido Dios. Y también estuve donde están ellas. Y estoy ahora porque es Él. Que cuando alguien, eso es lo que Dios quiere, que reflejes a Dios, que se acerquen a ti y te digan, hey, hacia Dios. Oye, ¿no habías pedido oración por no habías dicho que tu esposo no se quería casar? Ay, oye, la boda estuvo hermosa. Ha sido Dios. Ha sido Dios. Lenguaje, exactamente. Y Dios lo va a reflejar. Hey, ha sido Dios. Oye, ¿tu hermano no andaba en las drogas y todo eso y los dolores de cabeza y todas las cosas que me contabas? ¿Ese es el muchacho, el que dirige el ministerio de jóvenes? Ha sido Dios. ¿No habían tenido tantas pérdidas? ¿No te habías desanimado? ¿No habías dicho que ya no querías ser mamá? Mira el bebé tan hermoso. Ha sido Dios. Porque empezamos a honrar su palabra. Porque empezamos a entender que no es que Dios no quiera cumplir el deseo de mi corazón. Es que eso se cumple a través de honrar y obedecer su palabra. ¿Cuál es la oración? Tan simple. Señor, cierra tus ojos. Ayúdame a sacar de raíz toda historia que me creé y que he cometido el pecado de obstruir tu palabra. Y tal vez he dado mal testimonio y a través de mi vida hay gente que está llevando el cristianismo como yo lo he llevado. Perdóname si yo he predicado tu palabra dando testimonios y experiencias personales donde ni siquiera tú has sido en mí. Y eso ha llevado a la gente quizás a que congregarse un domingo no es necesario. A que faltar un domingo por trabajo no pasa nada. Porque yo he dado este testimonio. A que servir
primero a las riquezas que a Dios, está bien, porque Dios lo que quiere es que tú tengas para comer, que tú tengas para que proveas a tu familia. Perdóname. Cualquier área, Señor, que yo he dado testimonio a personas que me diste la oportunidad de estar cerca de mí y que no les di el testimonio de que es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella, te pido misericordia y perdón. Líbrame de ser piedra de tropiezo para aquellos que tú quieres alcanzar. Y ayúdame a confiar en ti, porque a través de esta palabra, en lo personal, yo llegué a una conclusión: es falta de fe. Es falta de fe lo que hace que yo no cumpla y obedezca tus mandamientos. Ni Jesús mismo vino a romper la ley, y yo muchas veces, Padre, la he roto. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Porque Jesús mismo dijo, respetó lo que hasta ese momento tú habías hecho. Honró a los hombres y profetas de Dios que tú habías escogido. Él solamente vino a restaurar la ley, para que el hombre, la humanidad, no vea a Cristo como alguien con autoridad a quien tenerle miedo, sino con un amigo con el cual tú te puedas relacionar y amar y abrazar con amor lo que Él nos manda hacer. Porque sabes que ahí hay descanso, hay respuesta, hay multiplicación y hay añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero el Señor nos dice, hijos míos, no pongas la añadidura antes que a mí. No te hagas daño tú mismo y no me cierres la oportunidad de bendecirte con milagros sobrenaturales, porque yo soy un Dios de orden, y por más que anhelo y deseo enseñarte el futuro que tengo para ti, tu rebeldía y falta de entendimiento me está impidiendo hacer y cumplir con todo lo que he diseñado para ti. Te amo, dice el Señor. He enviado a mi Hijo Jesucristo como muestra de mi amor, para darte una vida que es mucho más grande de la vida que has elegido tener. Tengo planes más grandes que los que tú haces para corromper mis mandamientos. Y mis caminos son más altos que esos caminos que has elegido viajar fuera de mis mandamientos. Hoy el Señor dice, yo toco nuevamente a tu puerta, nuevamente a tu corazón, y solo entraré si tú me permites gobernar toda tu casa, que es tu cuerpo, tu templo, donde quiere habitar la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Porque dice el Señor, no puedo habitar en un cuerpo que no honra el día de reposo y que no tiene descanso. Que el amor del Padre, que el redarguir del Espíritu Santo y la intercesión de Jesús estén a nuestro favor a partir de hoy, para llevarnos a los lugares que Dios ya ha diseñado para nosotros, como personas,
como familias y como iglesia. Oh, arrabacanta, rabashire bequente. Arrabacanta, rababacanta, rabasharabacanta. Aquí presencial y en casita. Que conforme a la humildad de tu corazón, el Espíritu Santo esté siendo derramado sobre ti. Que el Espíritu Santo esté siendo derramado sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que cada persona, Señor, cada hijo tuyo que no estuvo en esta casa, escuche esta palabra y tu misericordia les abrace. Y así como nosotros hoy tengan la oportunidad de abrazarla y cambiar la manera, la dirección en la que hemos venido teniendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es el amor de Dios, iglesia. El que confronta, el que trae conciencia, el que te despierta para que no te destruyas. Todo lo que Dios esté haciendo en este tiempo. Que los que están agonizando en su propósito por falta de entendimiento, sea una semana de intervención por la sangre de Jesucristo, para que el corazón del Espíritu Santo, del propósito de Dios, vuelva a palpitar en ti. Para que el deseo y el anhelo de hacer la voluntad del Padre se active como nunca antes en esta semana. Para que lo que salga y surja en tu corazón es oír a Dios cuando toca tu puerta y te dice: te invito a ser parte de algo poderoso que estoy haciendo. Y en vez de ignorarlo y tirarlo a la basura, puedas entender que es Dios rescatándote de lo que está a punto de matarte en este tiempo, en el nombre de Jesús. Alerta. Alerta, alerta, que esta semana Dios te va a hablar y solo los sensibles y los que anhelan vivir en la casa del Señor y en su voluntad sabrán escuchar a Dios y no al hombre. Tiempo de orden, tiempo de honrar. En el nombre de Jesús. Bendecimos Chile, bendecimos Nueva York, bendecimos Baja California, bendecimos México y toda nación que el Dios nos ha confiado en este tiempo. En el nombre de Jesús. Padre, de la misma manera que estamos siendo abrazados, queremos honrarte también. Porque rápido te leo. Y nos estamos preparando para honrar a Dios con nuestras finanzas. Tristemente hay gente que sigue sin diezmar, sin ofrendar. Y tampoco pues hay autoridad de Dios para hacer algo. Segunda instrucción, 34. Primero el día de reposo. Pero después dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrendas a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra. Y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos los presentes ofrenda de oro traían a Jehová. Y todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón
las impulso en sabiduría, hallaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unión y para el intenso del romántico. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Cuando uno está conectado con Dios, no se siente obligado a dar. Entiende el diezmo y la ofrenda. Y yo quiero bendecir la vida de Patty en Chile, porque esta semana entregó su primer diezmo a su casa. Ya lo hizo llegar y ya hablé con el líder, el que administra y ministra nuestras finanzas. Estamos trabajando para un link de Punto de Encuentro, entonces ella lo hizo al link que yo uso como mi trabajo de coaching para la gente que coacheo de Costa Rica, de Argentina y de esos países que no pueden mandar por cel. Ya mandé la foto del reporte de tu envío, mandé lo que se ve en mi cuenta, porque se descuenta un poquito por convertirlo en dólares, a la administración, que dice que para el día 6 de junio, que es el martes, ya entra a mi cuenta y ese día estoy comprometida para enviarla a la casa de Dios. Ahí está en el proceso tu diezmo, pero en el corazón ya fue recibido. Y esto yo no se lo dije, lo tienes que hacer. Ella dijo, pastora, yo quiero empezar a dar mi diezmo. Entendimiento, eso solamente cuando tienes la relación con el Espíritu Santo. Vamos a orar por tu primer diezmo, por el grupo de conectados que acabas de abrir ayer sábado con Doris y Julia, y que sabemos que es el principio de lo que Dios va a hacer en este tiempo, para gloria y honra del Señor. Vamos a ministrar la ofrenda y el diezmo que hemos traído delante de Dios. Hay muchos que lo hemos dado durante la semana, porque ya tenemos la costumbre que cuando recibimos el pago mandamos el diezmo. Y ya lo hemos traído delante de ti, Padre, delante de ti, Señor, y de tu presencia. Honramos ahora nuestras finanzas delante de ti. Y traemos a ti con un corazón voluntario, obediente y entendido en tu palabra, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pactos que se están haciendo para la casa, pro casa. Y que en este tiempo todo lo que traigamos delante de tu mirada, para la obra de tus manos en esta iglesia, sea ministrada delante de ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en este tiempo por la provisión, porque es impresionante cómo has sido sobrenatural en esta área. Yo doy testimonio y sé que muchos dan testimonio de eso, porque solamente tú lo haces, Padre. Qué hermoso y qué poderoso sería que cuando todos tengan el entendimiento de que cuando te honramos a ti en todo lo que nos pides, es que tú no te quedas con nada. Y yo soy testimonio de ello, que no ha sido por mis fuerzas, ha sido por el entendimiento de tu palabra. Padre, ministra el corazón de tus hijos, y que en este tiempo seamos, Padre, cada vez más sensibles a lo que en este tiempo quieres hacer con nosotros, para nuestras familias y nuestra casa. Tu palabra es la única verdad que tiene el secreto para vivir la plenitud en todas las áreas de nuestras vidas aquí en la tierra. Gracias te damos y te damos la gloria y la honra a través de nuestras ofrendas en esta área. Te adoramos, Señor, porque tú has sido bueno y hasta este día no hemos mendigado pan, ni nunca, Señor, nos has abandonado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dale un abrazo a alguien ahí en casita. Quiero pedirte que nos puedas compartir en el WhatsApp, tanto los que estamos aquí como los que están allá. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué te llevas? ¿Qué compromiso estás haciendo o te llevó Dios? Porque déjame decirte que muchas veces tu testimonio y como Dios te habla
va a bendecir mi vida y la vida de alguien más. A veces no recibimos la palabra desde la misma mirada y eso nos ayuda como a ser todavía edificándonos los unos a los otros. Dios me los bendiga. Y antes de, familia virtual, Dios me los bendiga. Estamos conectados. Pati, esta semana estamos conectadas para hacerte llegar todo el material y lo que necesitas para ese grupo de conectados.